Producciones Emoción Activa presenta Por un Mañana Mejor, el arte de vivir. Y con ustedes, Luis Díaz. Gracias, pues buenas damas y caballeros, mi nombre es Luis Díaz y para mí como siempre es un placer y un honor contar con su sintonía aquí en su programa Por un Mañana Mejor. El tema de hoy es Atrévete a ser feliz. Vivimos en una sociedad que constantemente nos seduce y nos invita a ser felices bajo sus condiciones. Para las mujeres hay cremas, vestimentas que las invita a ser más sensuales y por lo tanto sentirse jóvenes y por lo tanto más bonitas. Para los hombres hay ropa más cara, carros para ser exitosos y de momento, según. Pero, ¿qué es el éxito y qué es ser feliz? ¿Bajo qué condiciones? Y para eso contamos hoy con la participación del padre Marvin Ajic de la parroquia Nuestra Señora del Santo Rosario en Sun Valley, California. Buenas, padre. Buenas gracias por la posibilidad por la oportunidad de compartir y pues esperando también seguir haciendo este camino que sin lugar a dudas es un gran beneficio para muchos hombres y mujeres. Perfecto, pues de buenas a primeras, ¿qué es la felicidad? Pero claro, bajo la perspectiva cristiana católica, por supuesto. La felicidad nosotros, si tenemos que explicarlo a la sociedad para poder configurar con ellos en el mismo lenguaje, pues es ese sumergirse en el gozo, placer que el ser experimenta interiormente al culminar una acción estimada o algo que se había planeado. Es ese gusto, esa manifestación de complacencia que nos invade y nos apodera de poder adquirir algo y de amar aquello que hemos anhelado. Eso es la felicidad y que generalmente también se extiende después a la parte ad extra, ¿no? Afuera. Y es ahí donde nosotros en manifestar la felicidad, esta saciedad, es cuando empezamos ya a ver las facetas quizás de manera más religiosa, donde podamos decir esta persona es feliz por lo que hace, porque no hay otro modo de poder explicar el por qué hace lo que hace, ¿no? Pero estamos hablando de ese sumergirse en el gozo y la complacencia de experimentar algo que ha alcanzado y que ama, ¿no? Entonces, en términos religiosos, este es un lenguaje que también se adapta a lo que la misma sociedad busca, pero la aplicación es diferente. Es totalmente diferente. Para nosotros no es solamente limitarnos a obtener bienes materiales, sino que va más allá. Y es ahí donde digo, para alguien que, por ejemplo, le crea este gusto, esta complacencia, se pudiera pensar que en algún momento estos son llenados o alcanzados por propiedades, por seguridades, pero que en realidad no es algo que amamos, es algo que deseamos, es algo que nos llena en ese momento, pero no nos mueve a niveles más altos. Y es ahí donde digo, en la manifestación, una vez que tú alcanzas esta saciedad, es cuando empezamos a ver ya las facetas a nivel cristiano, porque no nos quedamos solamente en la parte objetiva, sino que vamos a la realización de lo que nos lleva a haber alcanzado tal punto o haber conseguido tal nivel. ¿Cómo ser felices con todo lo que está sucediendo en el mundo? Por ejemplo, amenazas de una guerra nuclear, jóvenes que de momento entran a escuelas y comienzan a matar a sus padres. ¿Cómo ser felices bajo estas condiciones? Creo que uno de nuestros problemas hoy como tal es el lenguaje que utilizamos. Nosotros hemos llegado a confundir la felicidad con la alegría. Y creemos que de hecho la felicidad sea la ausencia de aquello que nos aflige, que sea la felicidad es la ausencia del dolor, pero en realidad no, la felicidad es la plenitud de haber alcanzado algo que es significativo para nosotros. Lo que nos hace alegres es ese momento, es como digo, valga la redundancia, es lo que crea ese momento, es un momento pasajero, pero que no nos lleva a virtudes más grandes, no nos lleva a valores más grandes. Entonces,
El problema es de que cuando nosotros pensamos de que necesitamos ser felices, estamos pensando de que debido a la situación que estamos enfrentando, tristezas, o que estamos enfrentando desgracias, o que estamos enfrentando situaciones que no tenemos en nuestro control, muchas veces pensamos que somos infelices. Y en realidad eso es un mero subjetivismo, porque dejamos que la persona defina lo que es felicidad. Dejamos que otros nos digan que no podemos alcanzar la felicidad porque nos rodean esas realidades, pero en realidad la decisión es y esta realización de la felicidad es la voluntad que el hombre tiene de poder manejar sus actos libremente. Entonces no podemos pensar de que no podamos ser felices porque estamos rodeados de estas situaciones que nosotros mismos las hemos creado. Nosotros mismos las hemos ido provocando cada una de estas situaciones, ¿no? Y que definitivamente son situaciones que tienen una posibilidad para cambiar, aunque el cambio no depende ni de una sola persona ni es instantáneo, sino que es de generación en generación. Necesitamos cambiar e invitar a la generación a que piense de manera diferente, que cambie el lenguaje, que utilice maneras de comunicación más efectivas, menos agresivas, menos despectivas, más inclusivas. Y eso seguramente podrá mejorar la visión que tenemos de lo que es la felicidad en el mundo. Uno de los principios básicos de la psicología es que el tipo de pensamiento que domina en tu mente por lo general va a determinar tu estado de ánimo. Si malos pensamientos dominan mi mente, por lo general me voy a sentir mal. Si pensamientos positivos dominan mi mente, por lo general me voy a sentir bien, pero no es una garantía. Siguiendo este principio, se da algo que se conoce como autoprofecías. Las profecías en el Antiguo Testamento se daban en espera del Salvador del mundo, algo positivo. Sin embargo, en estos tiempos modernos, se da estas profecías, pero algo negativo, se da las autoprofecías. Y esto es como pensar, este examen me va a salir mal, voy a tener un accidente, y pensar de manera negativa. Y lo que sucede es que muchas veces hacemos todo lo que está a nuestro alcance de manera inconsciente para que esto se haga realidad. ¿Cómo reprogramar a una persona que tiene este tipo de pensamiento en nombre de Cristo Jesús? La profecía, hablando de profecía o más en sentido negativo, yo creo que es más bien una predisposición que el ser humano a veces tiene, ¿no? Tenemos tan poco claros los objetivos de lo que deseamos de lo que deseamos trabajar y que deseamos invertir en cada una de estas áreas, que fácilmente nos dejamos influenciar. Entonces nosotros nos predisponemos. La profecía en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento tiene una incidencia mucho más profunda, tiene una incidencia en una generación, tiene una incidencia en una actitud, no solamente en una reacción. Y nosotros pareciera que a veces somos más fácil de seguir la teoría de Skinner, ¿no? De estímulo-respuesta. Si nos estimulan, respondemos. Pero si el estímulo es un estímulo negativo, automáticamente nuestra respuesta es una respuesta negativa. Por lo contrario, para el cristiano, para aquella persona que desea como reconectar con todo su ser, necesita primero tener una conciencia y una madurez en la búsqueda. ¿Qué busco? ¿Qué deseo? ¿Por qué deseo esto? Y en esta búsqueda tiene que ser una búsqueda sincera también, basada en valores. No puedo pensar de que yo espero encontrar la felicidad, pero no estoy siendo sincero conmigo en aquello que me motiva a alcanzar a forjarme, a ponerme atención en esta felicidad. Entonces, tienen que ser valores profundos y no pasajeros. Yo deseo ser feliz para poder ser persona que de alguna manera pueda tener una incidencia más positiva en valores, en actitudes, en la sociedad.
de la manera como vivo, de la manera como me comunico, pero sí creo que tiene que haber una conciencia de que esto solo nosotros no lo podemos alcanzar. Y es ahí donde de alguna manera yo veo que para Jesús, cuando empieza su testimonio en el Sermón de la Montaña, empieza a hablar de las bienaventuranzas. Entonces, la felicidad son las bienaventuranzas, es esta máxima felicidad. ¿Por qué? Porque la vocación que el hombre tiene es de poder relacionarse con Dios. Entonces, cuando tenemos esta conciencia y la madurez y de nuestra búsqueda clara, que es el Señor quien nos pueda ir abriendo caminos, definitivamente nuestro modo de actuar cambia, nuestro modo de valorar la vida cambia, nuestras decisiones cambian, porque ya no son solo movidas por lo que la sociedad me dice, sino que son movidas por valores más altos, más profundos también. Ahora vamos a una pequeña pausa y regresamos en más por un mañana mejor. ¿Quiere probar un pedacito de México? Ven a Daniel's Tacos. Tortillas hechas a mano. Daniel's Tacos ofrece tacos, quesadillas, gorditas, burritos, burrito mojado, lorenza, molita, sopes, nachos y enchiladas. Y los sábados y domingo, exquisito menudo. Además, Daniel's Tacos ofrece desayunos como huevos estrellados, huevos a la mexicana, huevos con chorizo, huevos rancheros y tortas. Pruebe además la sabrosa parrillada. Visite Daniel's Tacos en Sun Valley, North Hills, North Hollywood y su nuevo establecimiento en la ciudad de Los Ángeles. Para información visite la página en internet danielstacos.com o llame al 818-759-0721. 818-759-0721. Se aceptan además tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Querido pueblo, los invitamos cada primer viernes y tercer viernes de cada mes de las 6 a las 6:30 de la mañana. Escuche el programa Por un Mañana Mejor con el hermano Luis Díaz, dando un enfoque espiritual y psicológico a los problemas que más nos afectan hoy en día. No se la pierda, los esperamos aquí en Radio Cali 900 AM. De regreso a Por un Mañana Mejor, nos encontramos con el padre Marvin Ajic de la parroquia Nuestra Señora del Santo Rosario en Sun Valley. Entonces, para ser felices hay que reprogramar ciertas cosas en nuestra mente, reaprender. Una de ellas es aprender a perdonar. Y en este asunto hay varios niveles, hay 3 niveles. El primer nivel es perdonar a Dios. Segundo nivel, aprender a perdonar a las personas que nos han hecho daño. Y tercer nivel, perdonarnos a nosotros mismos. Comencemos con el más controversial, que es perdonar a Dios. No faltará la persona que ponga el grito en el cielo y diga, ¿perdonar a Dios? ¿De qué está hablando el hermano? Es una herejía, es un hereje. Bueno, todo su debido tiempo. Perdonar a Dios no porque Dios haya hecho malo, sino porque tú, hermano que me escuchas, y yo, muchas veces lo hacemos culpable de muchas cosas malas que nos pasan en la vida. Muchas veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y yo diría, bueno, ¿por qué no? Cuando sucedió lo del huracán María en Puerto Rico recientemente, María, antes de pasar por Puerto Rico, pasó por aguas que estaban más calientes de lo que deberían haber estado, lo que hizo que el huracán agarrara más fuerza. Y esto se debe a la contaminación del medio ambiente, al global warming o calentamiento global. Dios no fue a la playa, pidió una cerveza y comió comida y la tiró en la playa, no. No sé si han visto las playas de Puerto Rico, muchas dan hasta asco algunas. Esta pregunta sería, ¿cómo perdonar a Dios de algo que no hizo, pero de lo cual nosotros muchas veces lo hacemos culpables? O más bien, ¿cómo dejar de culpar a Dios de algo que es resultado de nuestras propias acciones? Mira, creo que una de las cosas sería importante dejar a Dios que haga lo que él sabe hacer, su papel de Dios, ¿no? No somos nosotros los que hemos creado el mundo, no somos nosotros los que hemos generado la vida, y por lo tanto, si nosotros entendiéramos quién es Dios, y en esto pienso que conecto también la idea que decía inicialmente, que necesitamos un cambio de lenguaje. No podemos culpar a Dios de algo que no hizo, excepto el hecho que nos dio la libertad
la libertad para poder escoger, la libertad para poder decidir, la libertad para poder, y esto nos conecta a la felicidad. ¿Por qué hoy que hablamos de felicidad y de autorrealización hay personas que son más negativas, más difíciles de entrar en un lenguaje de comunidad? Precisamente porque han tomado el rol de Dios. Entonces, ¿cómo poder perdonar a Dios? Bueno, es entender que quién es Dios. Para mí, esto dejaría bien claro que nuestra dependencia está en Él. No podemos caminar sin Él. Y con esa misma responsabilidad, pues también cambiar la dirección de aquello que nosotros hemos escogido. Guerras, contaminación, abuso, violencia doméstica y todas estas cosas son por este demasiado amor que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿cuál fue su culpa? Quizás habernos hecho con esa libertad. El siguiente nivel sería cómo perdonar a las personas que nos han hecho daño. Y en este momento de Cuaresma creo que es bastante pertinente. ¿Cómo perdonar a esta persona que me ha hecho daño? Jesús mismo nos dice en la oración por excelencia del Padre Nuestro, pide al Padre que nos ayude a perdonar a aquellos que nos han perdonado. Lo más interesante dice de esa misma manera, ¿no? Con la misma medida que yo perdone, con esa misma seré perdonado. ¿Cómo poder perdonar a los que me han hecho daño? Pero ¿cómo poder seguir cargando con esto que me hace infeliz? En Proverbios 17 encontramos esta frase que es sumamente profunda, que dice, el versículo 1 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. Y cada vez que nosotros cultivamos el amor, automáticamente estamos acercándonos a esa felicidad. Porque lo que deseamos es, lo que buscamos es esa realización en este sumo valor que es estar lo más cerca que podamos de Dios. Entonces el Padre Nuestro nos da la clave, perdonar de la misma manera como Dios perdonó. Y Jesús, aún estando en la cruz, nos recuerda a todos y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nos cegamos, cuando nos obstinamos, seguramente perdemos la brújula, y Jesús mismo nos pone el ejemplo. Y la otra pregunta sería ¿por qué? Pero básicamente la he respondido ya. Si verdaderamente queremos ser felices, tenemos que dejar de vivir con este rencor y perdonar a la otra persona. Y de hecho este nivel de perdón es tan importante porque cuando nosotros perdonamos, soltamos, dejamos esa carga que llevamos nosotros mismos. Si nosotros no perdonamos, continuamos viviendo con esa carga, con ese peso. A la misma manera que perdono, de esa misma manera soy libre, hecho hacia un lado esa negatividad. Y por lo tanto, si verdaderamente quieres ser feliz, tenemos que perdonar a la persona que nos ha hecho daño, no por la persona, sino por nosotros mismos, porque de esa manera somos libres. Cuando no perdonas, creo que con esa ira, con ese sentimiento negativo vas viviendo y te vas viviendo en tu propia cárcel y vas viviendo a merced de esa persona. Entonces, si eres libre, perdonas, y ese perdón es lo que te da esa libertad. Así es. Te haces esclavo de tus mismos miedos, de tus mismos corajes, de tus mismos resentimientos o desconfianzas, ¿no? Te impide caminar. Yo creo que esa es la vocación de la felicidad, es la vocación del hombre a poder asemejarse a su Creador. Y como católicos, pues bueno, eso es lo que deseamos, un día estar en la casa del Padre, un día poder ser lo que el Padre se ha esperado de cada uno de nosotros. Y para eso tenemos que cumplir ciertos requisitos, y creo que ese es uno de ellos, ¿no? Claro. El próximo nivel es cómo perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cómo lograr esto? En la manera que tú buscas la felicidad, Jesús en las bienaventuranzas nos pone una serie, ¿no? Dichosos los que lloran porque serán consolados, dichosos los que hoy sufren y son perseguidos por uno porque encontrarán la paz. Vemos esta contraposición de aspectos, ¿no? Cómo podemos estar viviendo momentos difíciles, pero al mismo tiempo también estar abriendo camino hacia niveles más profundos. Y claro, porque cuando nosotros nos concentramos en única y exclusivamente en aquello que nuestros sentidos ven o experimentan, perdemos el rumbo de que hemos sido dotados de dones más grandes que esto.
la paciencia, la comprensión, la mansedumbre, la obediencia, la humildad. Todos estos son valores que nos ayudan a acercarnos más al modelo perfecto de la creación que fue Jesús, ¿no? Y por lo tanto nosotros, en el momento en el cual nosotros perdonamos, no estamos perdonando porque nosotros somos, porque no nos duele, porque no nos cuesta, porque no hubo un malentendido. Perdonamos porque sabemos que siendo nosotros mismos, seremos capaces de no cargar con los resentimientos o dificultades o inadecuaciones de los demás, ¿no? Entonces, ¿alguna otra sugerencia que quiera dar para personas que puedan ser felices en nombre de Cristo Jesús y dejar a un lado todo ese rencor y todo ese odio o sentimiento negativo que está guardado en su corazón? Mira, yo creo que agradezco esto porque en este tiempo de Cuaresma, que nos acercamos a días grandes, el tema del perdón y el tema de la escucha surgen cada vez más, y es siempre una oportunidad para renovarse. Lo que es importante para nosotros es de que la felicidad no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un caminar. Y es un caminar constante, es un caminar paciente, es un caminar que nos va abriendo los ojos y nos va abriendo parte de nuestra historia, y que pide que nosotros, en el momento en el que vamos pasando por cada una de estas etapas, seamos capaces de poder cerrar estos capítulos que muchas veces nos impiden poder encontrar y definir qué es lo que buscamos. La felicidad es esa experiencia interior que nos mueve hacia valores más grandes, que los cristianos nosotros los podemos reflejar o manifestar de tantos otros modos, ¿no? Obras de caridad, actos de penitencia, solidaridad, que ya la sociedad los hace también, pero nosotros reconocemos esto porque Jesús mismo nos ha dado el ejemplo. Entonces esperemos que en este tiempo de Cuaresma nuestros corazones puedan acercarse más a esa compasión del dolor, pero sabiendo que en ese mismo dolor también Jesús mismo nos da el ejemplo de obediencia y nos acerca al Padre. Entonces, si para poder ser felices nosotros necesitamos pasar estos momentos de dolores, no como condición, pero sí también como parte de nuestra purificación, pues creo que esto nos ayudará a definir de una manera más clara y profunda qué tan cerca estamos de la felicidad, qué tan cerca estamos de poder culminar este camino. Y para nuestros hermanos que han fallecido, pues definitivamente ellos ya están a un paso de poder pues discernir con el Señor aquello que hicieron mientras estuvieron acá con nosotros. Esperamos que nosotros también podamos alcanzar esta conciencia de que no somos dueños y que la felicidad no es tan solamente en alcanzar las cosas más grandes, sino que aquello que alcanza te lleva a valores más profundos. Muchas gracias, Padre, por estar compartiendo con nosotros en este programa. Gracias. ¿Cuántas veces nos gustaría dar marcha atrás y no cometer algunos errores que cometimos? ¿Cuántas veces nos gustaría dar marcha atrás y no decir o hacer algunas cosas que hicimos y lastimaron a las personas que amábamos? ¿Cuántas veces nos gustaría dar marcha atrás y decir algunas cosas que dejamos de decir y debemos haber dicho, como un te amo, un te necesito? Pero el tiempo no conoce de retrocesos. Cuando recién llegué a Los Ángeles, traía conmigo una maleta llena de sueños, llena de aspiraciones, y a medida que fue pasando el tiempo, muchas de estas puertas fueron cerrando y junto con ellas, muchos de mis sueños fueron muriendo. Todo esto hizo que comenzara a vivir mi vida llena de amargura, llena de frustración. De esta manera perdí el foco de lo que debió haber sido el centro de mi vida. Hubieron cosas que dejé de hacer que debía haber hecho, como brindar una caricia, un abrazo. Hubieron cosas que dejé de decir que debía haber dicho, como un te quiero, un te necesito. Y de esta manera Luis Díaz, que vino de Puerto Rico, fue muriendo poco a poco, lentamente. Ya cuando me di cuenta todo lo que estaba haciendo era demasiado tarde y no pude haber hecho nada. No hubo ni un solo día en el cual no me culpara a mí mismo por haber cometido los errores que cometí. No hubo ni un solo día en el cual no le reclamara a Dios por haberme hecho venir a este país.
pero hoy he decidido perdonarme a mí mismo. Hoy he decidido recoger los pedazos que quedaron de mí y hacer un hombre nuevo y más fuerte. Un hombre nuevo y más fuerte, porque al perdonarme a mí mismo he decidido recomenzar mi camino nuevamente en la vida, pero esta vez aprendiendo de mis propios errores. No hay de otra. Quedarme estancado en el pasado, lamentándome de los errores que cometí, no es una opción. Les puedo asegurar que no va a ser fácil, va a ser muy difícil, pero también les puedo asegurar que no va a haber un abrazo, no va a haber un beso, un te amo, que deje de decir cuando sea absolutamente necesario. No va a ser fácil. La soledad puede ser muy difícil. Llegar a la casa, al apartamento, encender la televisión para tratar de engañar la soledad puede ser hasta deprimente en ocasiones. Pero yo he aprendido que nunca he estado solo. En esos momentos cuando más solo estuve, según no estaba solo, Dios estaba más cerca de lo que pude haber imaginado. Pero muchas veces sentimos que Dios nos ha abandonado, pero no es así. Nosotros somos los que abandonamos a Dios. Lo único que tenemos que hacer es volver a aceptar a Dios en nuestro corazón, porque Él nunca nos ha dejado. De momento esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias y recuerden ingresar a mi página en www.facebook.com/Emoción Activa, www.facebook.com/Emoción Activa. Ahí pueden encontrar todos mis programas y mis artículos, que sin duda los va a ayudar a crecer emocional y espiritualmente hablando. Además, si quieren obtener información acerca de mi programa social, acerca de este proyecto por un mañana mejor, o si quieren recibir uno de mis CDs de autoayuda y crecimiento espiritual, escríbanos a emocionactiva@gmail.com, emocionactiva@gmail.com. De momento esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Ya no busco a Cristo en las alturas, ni lo buscaré en la oscuridad. Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Yo le contaré lo que me pasa, como a mis amigos le hablaré. Yo no sé si es Él quien habita en mí, o si soy yo quien habita en Él. Tan cerca de mí, oh tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a
desde aquí.